Hola, soy Gonzalo Heredia. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre los presidentes de la República Argentina. ¿Pero están todos o falta alguno? Vamos a ver la apertura del programa y te lo cuento en un rato. La tardecita de Buenos Aires tiene deseo. Por Arenales. En la ciudad de Buenos Aires hay 2.208 calles con nombres de personas que integran los 48 barrios porteños. 12 calles, 9 avenidas, un túnel y una dársena dan nombre a distintos presidentes de la nación de las distintas etapas democráticas de nuestro país. El más recordado de todos es Domingo Faustino Sarmiento, aunque hay otros que ni siquiera están presentes. Y en esto exceptuamos claramente a aquellos que no fueron electos en comicios libres y abiertos. Hola, soy Gabriel Di Meglio, soy historiador e investigador de CONICET y actualmente soy director de este museo, que es el Museo Histórico Nacional. Domingo Faustino Sarmiento es un personaje central de la historia del siglo XIX argentino porque fue muchas cosas a la vez, pero en particular fue lo que hoy llamaríamos un intelectual, ¿no? Un letrado que, entre otros, reflexionó sobre cómo tenía que ser Argentina, en su opinión, digamos, pero tuvo un impacto en sus escritos y en su manera de analizar la realidad que le tocó vivir, que fue muy fuerte en la época, en Argentina y en otros lugares también. Y además tuvo una carrera política destacada, llegó a ser presidente de la Nación y su impacto más famoso es el tema de la construcción de una educación pública pensada como integradora y no solamente como instrucciones para trabajar, sino sobre todo como una mirada integral de cómo construir una ciudadanía. Soy Sergio Wisniewski, historiador de la Universidad de Buenos Aires. En realidad es un hombre que, además de ser el primer funcionario que contrae una deuda externa en la Argentina, una deuda externa que empieza con 1 millón de libras de deuda, algo que se negoció durante mucho tiempo, Rivadavia acepta que de ese 1 millón de libras inicial solamente lleguen 560.000. El resto se pierde en comisiones con los bancos. Y para colmo, el objetivo de esa deuda, que era desarrollar un puerto, fundar un par de ciudades, hacer un sistema de riegos, termina gastándose toda esa plata en la guerra de Brasil. Me angustia pensar en lo parecido con las deudas que contraemos en la actualidad, pero aparte Rivadavia decididamente es el hombre que quiere que Buenos Aires sea el que centra la economía y la política de toda la construcción que después va a ser la Argentina, y lo hace pensando que las provincias son inviables si no es bajo la conducción de Buenos Aires, y también es inviable un país federal como el modelo norteamericano, porque está esa idea de fondo de que acá tiene que haber un grupo de iluminados hasta que el pueblo aprenda a autogobernarse, y recién ahí se le iba a dar el poder. Por lo tanto, Rivadavia, más allá de un montón de medidas políticas, tiene algo que me parece que es con lo cual uno podría definirlo para su paso a la historia, que es el reparto de las tierras, la enfiteusis. La enfiteusis que tiene en la letra chica la posibilidad del reparto de la tierra. Ahora, para concretarlo, se repartió de la manera en la que se terminaron quedando muy pocos con esas tierras porque no dio los medios para que eso pueda ocurrir. O sea, una persona podía comprar una tierra chica, no había manera de que la pueda poseer, no había caminos, no había infraestructura. Lo que terminó ocurriendo con ese proyecto de enfiteusis fue que incluso la enfiteusis es un modo legal de repartir la tierra. Muchos historiadores sospechan, en realidad desde el vamos no era el proyecto de generar un reparto democrático de la tierra, sino tratar de saciar el hambre y la sed de riqueza de los grandes terratenientes. El último presidente en obtener su propia calle fue Juan Domingo Perón, en el año 1984, dejando atrás la denominación de la calle Cangallo, que recordaba una de las batallas por la independencia del Perú, y el único presidente homenajeado en vida fue Bartolomé Mitre, cuando en 1901, para festejar su cumpleaños número 80, la ciudad de Buenos Aires decidió cambiar el nombre de la calle de la Piedad
para ponerle el nombre del exmandatario. Soy Pablo Adrián Vázquez, secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Bartolomé Mitre tenía estilo. Su origen italiano, su corte de barba y usar siempre el chambergo le daba bastante estilo en la sociedad porteña. Dejó tras sus espaldas un diario que lo custodia hasta el día de hoy y nadie puede emitir juicios en contra de él. También dejó un legado histórico del cual yo no estoy muy de acuerdo, pero es cierto, sobre todo en la tercera edición de la historia de Manuel Belgrano, que dio las bases para la investigación histórica con documentos de modo profesional. Es una figura destacable dentro del patriciado. No sé si era un gran demócrata, porque cuando había una elección que no le gustaba, como la de Avellaneda, se levantó en armas. Pero no por ello no dejo de reconocer que era una figura muy culta. Hola, soy Carlos Caramelo, soy escritor, analista político. Bartolomé Mitre tenía, digamos, un adversario periodístico que era Carlos Guido de Hispano, el poeta, el de Argentino hasta la muerte, ¿no? Carlos Guido de Hispano era el hijo del general Tomás Guido, la mano derecha, la verdadera mano derecha de San Martín, el hombre en el cual San Martín se apoyaba no solo militarmente, sino también políticamente. Y hay entre San Martín y Tomás Guido un riquísimo intercambio epistolar que se pierde, en una parte se pierde. Carlos Guido de Hispano era un hombre de una salud muy endeble, habitualmente caía en cama muy frecuentemente, y Bartolomé Mitre, que era su adversario, lo visitaba. Y contaba Guido de Hispano que cada vez que llegaba Mitre se sentía más cerca de la muerte, porque siempre olía quemado, ¿no? Mitre pedía permiso para ir al baño y él, cuando Mitre se iba, él olía quemado, decía, seguramente porque estoy más cerca del infierno. No, era porque Bartolomé Mitre, para amañar, para acomodar la historia a lo que él creía que debía ser la historia de San Martín, iba a la biblioteca y quemaba cartas de la correspondencia que había entre Tomás Guido y el general San Martín. Mirá si habrá amañado de la historia. Mirá si habrá logrado cosas que Curupaití, la mayor derrota de toda la historia militar argentina, que nos costó 5.000 hombres, tiene una calle en Buenos Aires. Sáenz Peña y Roca son conocidas como las diagonales norte y sur en pleno centro porteño. Sin embargo, ninguna calle ni avenida recuerda el nombre de Nicolás Avellaneda. La calle ubicada en el barrio de Caballito recuerda a su padre, quien fuera fusilado en 1841, aunque tanto el puente que atraviesa el riachuelo como el Parque Avellaneda llevan el nombre de nuestro expresidente. Hola, soy Vicente Mario Di Maggio, historiador. Está el caso de la calle Avellaneda, que fue Marco Avellaneda, el padre de Nicolás Avellaneda, el presidente. Avellaneda fue degollado en Metán, y Metán es una calle de Boedo, si no me equivoco, mal no recuerdo. Marco Avellaneda es traicionado por un lugarteniente, lo atrapa Oribe, hay un coronel Massa que se ocupa de degollarlo, y el raconto que hace un capitán oriental del degüello es tremendo. Habla de cómo se separan la cabeza del cuerpo, el degollador lo sostiene por los pelos, la cabeza queda gesticulando, mordiéndose los labios, tratando de hablar. Pero lo más increíble es que el cuerpo, cuando cae de rodillas, en 4 patas, y se eleva
se vuelve a parar y se queda así unos momentos hasta que vuelve a caer. Y cuentan que un tal Oliden saca su facón y de la espalda de Avellaneda le corta una lonja para hacer un fiador para la manea de su caballo. Cinco calles y avenidas consecutivas recuerdan a presidentes argentinos: Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, Bartolomé Mitre, Perón y Sarmiento. Perón entre Bartolomé Mitre y Sarmiento. Esto es una historia no probada, pero fue una de las discusiones que en el 84 tuvieron en el Consejo Deliberante cuando decidieron ponerle Teniente General Juan Domingo Perón a la calle. Una de las ideas es pongámoslo entre Bartolomé Mitre y Sarmiento para que lo contengan, para que lo cuiden a Perón, ¿no? Perón tiene una calle después de mucha lucha, digamos. Pero vos fíjate que le pusieron Teniente General porque una parte importante se negó a ponerle Presidente Perón. Teniente General Juan Domingo Cangallo, como le decíamos nosotros. Sí, era Charcas que se vuelve Marcelo T. de Alvear, digamos. Estaba también para ser Perón. Y 9 avenidas tienen nombres de mandatarios: Ramón Castillo, Derqui, Figueroa Alcorta, Quintana, Rivadavia, Roca, Sarmiento, Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen viene de una familia de tradición federal. Fue el primer caudillo popular que va a tener la Unión Cívica Radical. Llegó por los votos, pactó con Sáenz Peña y a partir de ahí su gobierno tuvo claroscuros. Sí benefició a los sectores medios, sí tuvo una política que, si bien no quiebra el andamiaje que había establecido el patriciado en cuanto al modelo agroexportador y aliado al capital británico, lo cierto es que por lo menos para las pequeñas y medianas industrias planteó algunos ejes de ayuda importantes. Tengamos en cuenta que hubo 2 hechos que marcaron su primer gobierno: la Primera Guerra Mundial y el inicio del régimen soviético. Si bien fue el primer presidente que se acercó al movimiento obrero, que destrabó algunos conflictos y laudó a favor de algunos sindicatos, lo obligaron a hacer la vista gorda frente a conflictos sociales, conflictos que desencadenaron matanzas terribles como la Semana Trágica del 19 aquí en Buenos Aires o los sucesos de la Patagonia Rebelde del 21 en la zona de Santa Cruz, sin olvidarnos de los sucesos de la Forestal en la zona de Santa Fe o en otros lados. Así que en ese caso el primer gobierno de Yrigoyen, más las intervenciones federales que le emitió, tiene ahí sus puntos a favor o en contra. Su segundo gobierno fue más revolucionario en cuanto quería fijarse como base la cuestión del petróleo. De hecho, a él se debe la creación de YPF, aunque en realidad se planteó al final del gobierno de Alvear, pero problemas internos, externos, su salud, conspiraciones de distintos ámbitos, como una crisis en el sistema democrático que existía no solo a nivel regional, sino de todos lados, el auge del fascismo, y unido a la crisis económica del 29, echaron por tierra lo que podía haber sido un buen gobierno, y eso, prefijado por Leopoldo Lugones con La Hora de la Espada, signó
el 6 de septiembre de 1930, el golpe, el primero en el siglo XX, que marcaría golpes posteriores. Una cosa curiosa es que además de haber calles con nombres de presidentes, también las hay con los nombres de algunos de sus familiares. Los Mitre tienen a Bartolomé, a su hermano Emilio y a su hijo Bartolomé Mitre y Bedia. Los Pellegrini tienen a Carlos y a su padre Carlos Enrique, Sarmiento y su madre, Paula Albarracín de Sarmiento, Bernardino Rivadavia y su nieto Martín, conocido como el Comodoro Rivadavia, son otro ejemplo. Como también los Uriburu, que tienen calles con los nombres de José Baristo, su padre Evaristo, su hermano Napoleón Uriburu. Sí, los Uriburu, si no me equivoco, eran salteños, que descendían de Arenales, un general español en la lucha con los patriotas. También está Uriburu, el del golpe de Estado a Irigoyen. Era una larga familia de prosapia. Napoleón Uriburu, con ese nombre, fue una mano derecha, si mal no recuerdo, de Mitre, Sarmiento, y estuvo en las intricadas luchas políticas de Salta en contra de Sánchez de Bustamante. Bueno, una larga familia de militares y políticos. Y hasta su consuegro, el presidente Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca. Es muy conocida y debatida la figura de Roca. Para algunos es el creador de la Argentina moderna, de la Argentina ampulosa, del apogeo, de la grande Argentina, la Argentina que salió del conflicto de guerras civiles. Roca fue el que logró hacer la capitalización de la ciudad, porque Tejedor, una calle de Parque Chacabuco, era el gobernador de Buenos Aires que no quería entregar la ciudad de Buenos Aires a la nación. Y Roca, un general joven y exitoso, fue el que, con los veteranos de la guerra de la campaña del desierto, luchó contra los milicianos y los rifleros de Buenos Aires en batallas en Constitución, en Once, donde hubo 3.000 muertos y donde Mitre, otra calle de Buenos Aires, fue el encargado de la defensa de Buenos Aires. Roca ya venía en ascenso. Su presidencia fue de alguna manera orquestada en el sentido de que hizo una campaña al desierto que la hizo en invierno, una cosa que es para las leyes militares una barrabasada, y donde él prácticamente, entre que salió de Buenos Aires y volvió anunciando su conquista, no deben haber pasado mes y medio, 2 meses. Hizo una gran reunión en un teatro, luego de ese mes y medio de un paseo por la Patagonia, y anunció su candidatura presidencial. Por algo le decían el zorro, fue el gran político de los epígonos del siglo XIX. Eso sí, esperemos que el día que le pongan a una calle el apellido Maradona, también haya alguna otra que se llame Dalma y Yanina, si no sería muy injusto esto de los familiares con calles propias. Un caso curioso y polémico es el de Juan Manuel de Rosas, quien recién durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón tuvo su propia calle. En los años 70 se le cambió el nombre a la calle o Avenida Monroe, que recuerda al expresidente de los Estados Unidos, por el del Restaurador, aunque en 1976 la dictadura cívico-militar decidió volver atrás y borró el nombre de Rosas para volver a llamarla con su nombre anterior, que permanece hasta el día de la fecha. En el caso de Perón tenemos un gobierno que es surgido de un hecho clave, que es el mundo de la posguerra. Perón se preparó ya desde la Revolución de 1943, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde su labor también como vicepresidente, ministro de Guerra, con el Consejo Nacional de Posguerra,
y planteando el marco de planificación con el primer plan quinquenal, una idea de construir un Estado moderno. En ese Estado moderno, desde el proceso de industrialización, pleno empleo, consumo, nos va a dar 76.000 obras en 10 años, uniendo el primer y segundo gobierno. En materia de política exterior, su tercera posición, una cuestión equidistante entre el capitalismo norteamericano y en ese momento el régimen soviético, intentó, con cuestiones bilaterales, llevar acuerdos con otros países y al mismo tiempo erigirse en un actor en la región que generó disputas, por un lado con Estados Unidos, que fue la potencia triunfante después de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado con el acuerdo Argentina, Brasil y Chile, que venía de la época de Sáenz Peña, plantearse como un actor principal en Sudamérica, lo que generó, insisto, tensiones con Norteamérica. El saldo de los gobiernos de Perón es, del punto de vista económico, los primeros años positivos, era un mundo feliz, con pleno consumo, pleno empleo, problemas con cosechas posteriores, alza de precios y demás, generaron crisis económicas, que al lado de las actuales no son nada, pero en ese momento generaron una fuerte tensión, que después en el segundo gobierno después se irían recomponiendo. En el plano político, su pelea con la oposición fue durísima, así como la oposición trató duramente a Perón, eran dos bandos irreconciliables. Un gran problema que tuvo fue la falta de Evita después de su muerte el 26 de julio del 52, y después como la oposición unida a la Marina y sobre todo su pelea con la Iglesia Católica extremó un conflicto que desencadenó primero el bombardeo de Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, y a los 3 meses el golpe cívico-militar contra el gobierno constitucional de Perón. Y de esta forma conocimos las calles porteñas que recuerdan a nuestros presidentes argentinos. Algunos más democráticos, otros menos democráticos, algunos prácticamente olvidados y otros recordados inclusive con sus propios parientes. Soy Gonzalo Heredia y te espero en el próximo capítulo para seguir conociendo la historia argentina a través de sus calles. Nos vemos.